Bueno, pues les damos la bienvenida nuevamente. Hoy estamos en nuestro cuarto taller de esta serie de talleres que estamos haciendo desde la Universidad Autónoma de Occidente en Cali, Colombia, en apoyo a nuestro concurso de relato autobiográfico breve, que este año ya va en su quinta versión. Y pues este año hemos abierto también la posibilidad de que personas de todas partes del mundo puedan participar tanto en los talleres como en el concurso. El concurso pues específicamente es para estudiantes de universidades de habla hispana. Pero pues los talleres igual están abiertos para todo el que quiera el participar e inscribirse. Hemos tenido personas conectadas de diferentes partes de Colombia y también del mundo. Hoy veo de México, si mal no recuerdo, los que hemos tenido en estos días. Veo también de otras partes de Colombia. Entonces, pues nada, de Bogotá, de Manizales, les damos la bienvenida. Y bueno, vamos entonces a comenzar con nuestro cuarto taller. El taller de hoy se llama El tiempo y el espacio en el relato autobiográfico y hoy tengo el placer de presentarles y de contarles que quien nos va a acompañar guiando y orientando el taller es María del Mar Domínguez. Ahí la tienen en este momento en pantalla. Hola María del Mar. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, María del Mar, les cuento, es estudiante de nuestra Universidad de de Comunicación Social, ya está en noveno semestre, ya, mejor dicho, casi décimo, ya se nos va a graduar, ya se va a ir. De hecho, hoy, esta mañana estábamos hablando de que este es el último evento en el que ella nos va a acompañar como tutora del Centro de Lectura y Escritura. Ella ha estado con nosotros desde hace casi 4 años, es una de nuestras tutoras estrella y bueno, estamos muy tristes porque se nos va, pero también pues muy contentos por todo el proceso que ella ha vivido con nosotros como tutora del Centro de Lectura y Escritura. El taller que ella va a dirigir hoy, ya ella lo ha dirigido en otras ocasiones. Es un taller muy interesante. Ahí Juan Pablo te está dando aplausitos, María del Mar. Gracias, Juan Pablo. Y bueno, como les decía, María del Mar ya ha dado este taller antes, entonces pues sabe muy bien cómo manejar esto del tiempo y el espacio en un relato autobiográfico. Entonces, pues los dejo con ella. Espero que aprendan mucho, que puedan aplicar todo lo que ella va a explicarles en el relato que vayan a escribir. Y bueno, los dejo con María del Mar. Adelante, María del Mar. Gracias, profe. Bueno, hola a todos, espero que estén muy bien. Denme un segundo, voy a compartir la pantalla del computador. ¿Me pueden decir si están viendo la Te presentación? vemos y te escuchamos todo perfecto. Y la Ah, bueno, pantalla la vemos también. listo. Bueno, pues como les dijo la profe, yo soy María del Mar Domínguez, estudiante de Comunicación Social y tutora del Centro de Lectura y Escritura. Y bueno, para mí es un honor estar aquí con ustedes hoy dictando el taller del tiempo y el espacio en una narración. Espero que sea de mucho provecho para ustedes y que puedan participar con sus relatos autobiográficos hasta este 16 de diciembre, creo que es la fecha límite. Correcto. Listo. Bueno, entonces me gustaría primero decirles que quiero que el taller sea como conversado entre nosotros, es decir, que no sea yo únicamente la que esté explicando, sino que juntos podamos como hablar del tema. Y para eso, pues vamos a empezar con una pregunta. Espérense, voy a poner acá grande la presentación. Y me gustaría saber ustedes a qué creen que se refiere el tiempo y el espacio en una narración. Quien quiera participar puede abrir el micrófono tranquilo o tranquila. A distintos escenarios que intentamos colocar en un texto, que ocurren en tiempos diferentes, pero que hacen parte de una misma historia. Muy bien, sí, está cerca. Gracias. ¿Quién más quiere participar? ¿Quién quisiera complementar lo que dijo Juan Pablo? Ay, no sean tan tímidos. Tranquilos que yo estoy aquí. Y no han sido tan tímidos en los talleres Sí, anteriores, han no participado entiendo por qué. bastante. Si de pronto no quieren abrir micrófono, pues lo pueden poner en el chat igual y lo podemos Sí, leer. también lo podemos leer. Bueno, por aquí por el chat no ha llegado nada. Bueno, al menos una persona más para continuar. ¿Quién se anima?
Están tímidos hoy, Sí. muy tímidos. Bueno, pues entonces si nadie más quiere participar, entonces yo voy a continuar. Bueno, vamos a empezar entonces. Ya. El tiempo, vamos a hablar primero del tiempo y después vamos a hablar del espacio porque el espacio tiene unas especificaciones un poco más profundas, en cambio el tiempo, digamos que es un poquito más sencillo de entender. El tiempo es uno de los elementos básicos de la narración, debido a que en los textos narrativos la información siempre se presenta de manera temporal. Digamos que para nosotros el tiempo es un determinante muy importante en nuestra vida cotidiana y pues nosotros escribimos con base a esas vivencias que también tenemos y por eso el tiempo hace parte, es una parte muy importante de los textos. Y hay tres clasificaciones que tiene el tiempo en las narraciones y las voy a explicar según el caso de cada una. Y entre cada una de las clasificaciones hay unos pequeños ejercicios que vamos a ir haciendo. Bueno, aquí están las tres clasificaciones. La primera es el tiempo referencial o histórico, la segunda es el tiempo de la historia y la tercera es el tiempo del relato. Vamos a ver que dentro de estas tres clasificaciones hay algunas diferencias, pero también hay algunas semejanzas. Y eso lo vamos a ir viendo a continuación. Bueno, en primer lugar tenemos el tiempo de la historia, que el tiempo de la historia corresponde a la presentación en un orden lógico y causal de los acontecimientos del relato. El relato se presenta de forma lineal, es decir, tal y como acontecen en la realidad. Este es el tipo de tiempo o la clasificación de tiempo más común que todos conocemos, que tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Creo que esto a todos nos los enseñan desde que somos chiquitos, incluso en la escuela, como que nos dicen, cada historia tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Pues esta clasificación de tiempo hace alusión a este tipo. ¿Ustedes conocen o me pueden nombrar algún texto que hayan leído que tenga esta clasificación o que tenga esta estructura, que tenga de inicio, nudo y desenlace? ¿Algún cuento infantil quizás o algún libro que hayan leído? Pues a mí no me pasa, no se me ocurre un libro en este momento, pero pues leo constantemente crónicas de partidos de fútbol y maneja esa línea tiempo de inicio, nudo de desenlace siempre. Ok, está bien. Aquí alguien dice que la vorágine. Javier Niño dice la vorágine. Ok, ¿quién más? ¿Quién más conoce algún texto o algún cuento que nos pueda eh, comentar aquí? Lidia está levantando la mano. Adelante. Sí, hola. Hola. Los tres cerditos. Ajá, es un cuento Gracias. infantil. Sí, muy bien. Listo. Entonces, Pilar también está levantando la mano. bueno, sí, adelante. Ay, es que no La puedo ver. María. La María. ¿María o la María? Es que creo que hay dos. María, me imagino, de Jorge Isaacs. Sí, María, de Jorge Isaacs. María, la novela. Ajá, María, es. correcto. También Ajá. Jenny está levantando la mano. Adelante, Jenny. Hola, buenas tardes, María del Mar, muchas gracias. No, pues que iba a decir que esta estructura de inicio, nudo, desenlace, pues es una de las más básicas que siempre vemos y que está en la mayoría de las historias o relatos que hemos leído, tanto de los cuentos infantiles, Caperucita Roja, todos los de los hermanos Grimm, y que también está muy presente en las narraciones cotidianas. Por ejemplo, en las noticias de prensa es un esquema supremamente básico de plantear inicio, nudo, desenlace. Gracias. Así es, Jenny, muchas gracias, sí, totalmente. Y bueno, empezamos por lo más sencillo, vamos a ir viendo las demás. Gracias a todos los que participaron. Bueno, aquí hay unos ejemplos pequeños, no de texto, sino más bien como de frasecitas que nos pueden ayudar a entender la estructura de esta clasificación temporal. Entonces aquí un ejemplo. El personaje busca encontrar un propósito para su vida. Esto hace alusión al inicio de la historia que está viviendo ese personaje. Conoce a muchas mujeres, pero ninguna es la indicada. Se enamora de una chica cruel y despiadada. Aquí viene el nudo de la historia que vendría siendo como el conflicto o el problema que se le presenta al personaje, ¿no? Que conoce a muchas mujeres,
Ninguna es la indicada, pero resulta que en un momento de su vida se enamora de una y esa chica fue muy mala con él y dice, llega otra persona a su vida, le hace diferenciar entre el amor y la obsesión destructiva y se queda con esa persona especial. Entonces, tal y como lo decía Jenny, aquí vemos una estructura muy sencilla de esta clasificación temporal de una historia bastante cotidiana, que es una persona que está buscando el amor, que se enamora de alguien cruel y que finalmente encuentra a alguien que sí llena sus expectativas y que lo hace sentir feliz. ¿Vale? ¿Está lista? ¿Está clara esta clasificación o tienen alguna duda? No duden en preguntar. Si quieren me pueden decir por el chat para yo seguir y saber que les quedó claro. Y si no, pues nos devolvemos o lo que necesiten. Diana levantó la mano. Adelante. Yo quería decir que a veces hay historias que no tienen desenlace o que no son historias redondas, que no hay un final esperable o no hay un cierre como tal de la historia o que puede estar como sujeto a imaginación del lector y eso también es chévere a veces. Sí, así es. Creo que eso hace parte de otra clasificación temporal. No estoy segura, pero lo vamos a ver. Igual, gracias por tu aporte. Sí, hay muchos textos que no tienen un cierre, sino que más bien lo que hacen es como dejarlo a la imaginación de quien lee, ¿no? Y eso también es súper interesante. Pero bueno, vamos a continuar. Yo lo de los ejemplos ya los mencionaron, entonces voy a seguir. Este otro se llama tiempo referencial o histórico. Y este me parece muy interesante porque dice, se considera como el tiempo que permite contextualizar una obra en un momento histórico determinado. Se deben tener en cuenta las características sociales y culturales de ese momento. Em, digamos que en general en los textos, sea que tengan un inicio, un nudo y un desenlace, este tiempo referencial histórico también se encuentra. Porque cuando yo escribo algo, siempre lo pongo dentro de un contexto social, histórico o incluso cultural. Incluso si yo voy a hablar de algo que me pasó a mí en mi vida en algún momento determinado, eso también alude al tiempo referencial histórico porque estoy aludiendo a un momento específico de mi vida. Y eso ocurrió dentro de un contexto social y cultural. Digamos que ninguna de las historias que escribimos se desenmarcan del contexto como tal. Entonces, este tiempo referencial histórico siempre se ve dentro de las historias, porque le permite, además del escritor ubicarse, también le permite que se ubique al lector con lo que va a leer. Si se comprende lo que estoy diciendo. Entonces, de esto se trata el tiempo referencial histórico y está presente en todo lo que escribimos siempre. Así uno no sea consciente totalmente de eso, siempre tendemos a incluir el tiempo referencial histórico dentro de nuestros textos, ya sea una edad que mencionemos que teníamos o un momento importante y crucial de nuestras vidas, un cumpleaños o un momento importante a nivel de país, siempre estamos intentando referenciar momentos que sean trascendentales para lo que vamos a escribir. Y bueno, si tienen alguna pregunta o algún aporte, no puedo ver quién está levantando la mano, pero pueden hablar. No, no puedo. Solamente puedo avisar, tranquila. Gracias. Esto no sirve. Ah, ya. Bueno, aquí hay un ejemplo de este tiempo y dice, corría la época de los 90, 1991. Aquí ya nos ubican de uno, ¿no? Nos están diciendo la época de los 90 y el año 1991, para ser más exacto. Mis padres habían vivido durante la revolución hippie y yo, por mi parte, disfrutaba de la era de los avances tecnológicos. En ese momento la revolución hippie pues era como el boom de esa época y los avances tecnológicos también. Entonces aquí no únicamente nos están hablando como de la época de los 90, sino que nos están hablando también de los acontecimientos sociales que se estaban dando en ese momento y también culturales, ¿no? La apropiación de la tecnología. Los televisores a color, la moda cambiante y colorida y las bandas de rock alternativo que tan extrañas le parecían a mis mayores. ¿Qué les parece este ejemplo? Es bastante interesante, ¿no? Nos está mostrando de una manera concisa, pero bastante como contundente esa tipología, ¿no? Del tiempo referencial histórico.
Bueno, no sé si quizás tengan alguna pregunta o algún aporte antes de seguir. Bueno, entonces ahorita llegó el momento de que juntos saquemos nuestra creatividad, bueno, ustedes, y los voy a invitar a que escriban un párrafo de 5 líneas en las que puedan aplicar esta clasificación temporal del referencial histórico. Entonces, para eso les voy a dar, yo creo que hasta las 2:30, o sea, 9 minutos, para que piensen en 5 líneas que puedan escribir en las que puedan aplicar este tiempo referencial histórico. Y sí me gustaría que pudieran participar o al menos escribirlo por el chat, porque este espacio es para ustedes. Entonces, finalmente, si participan, es mucho más enriquecedor para todos. Y bueno, pues les voy a dar ese tiempito y a las 2:30, eh, pues les vuelvo a hablar. Igual cualquier cosa que necesiten, me pueden preguntar. Y me voy a devolver en las diapositivas para que puedan ver el ejemplo y se puedan guiar de él. Gracias, María del Mar. Voy a pedirle el favor a Cristina Botero y a Sofía, que no me sé el apellido porque no está puesto ahí en la lista de participantes, si por favor me escriben por el chat de qué institución vienen y de qué ciudad, por favor, porque estoy pues mirando la asistencia y a ustedes dos no las tengo registradas, entonces para poderlas registrar. Muchas gracias.
Cuando tengan los texticos escritos, pues si quieren pueden pegarlos en el chat. O bueno, cuando ya María del Mar retome, podrá irles dando la voz y pues ustedes lo leerán directamente, como quieran. Bueno, ¿cómo van? ¿Cómo llevan su texto? Si lo han podido adelantar, igual es algo cortito. Y si no alcanzan a escribir las 5 líneas, no pasa nada. Con 3 líneas es suficiente o 2, lo que alcancen a escribir, ¿vale? ¿Cómo van? Yo lo voy a enviar, pero bueno, en fin, no sé. Ahí es lo que yo pienso. Adelante, claro, tranquilo. Está perfecto, así es. Bueno, por acá Javier nos envió su texto, entonces mientras ustedes van terminando, o si ya terminaron, genial, pero mientras eso pasa, entonces yo lo voy leyendo, ¿vale? Dice, cuando se tiene la certeza de conocer nuevos lugares, seguramente llamará la atención divisar un bosque, ver cómo desde lejos se observa un sendero que seguramente conduce a un lago, y en este cabe la certeza de que hay gran cantidad de peces, pero ahí también se encuentran los pescadores que viven en sus cabañas, que se encuentran ubicadas en los alrededores de la laguna. Si llegamos a tiempo, seguramente disfrutaremos de una excelente cena. ¡Ay, qué bonito! Está muy interesante este escrito y además hay algunos elementos que todavía no hemos visto, pero los logré identificar con respecto al espacio y también se logra observar el contexto social en el que está ocurriendo esto. Entonces, muy bien, y fueron más de 5 líneas. Gracias por participar. Bueno, si quieres nos puedes contar cómo ¿de dónde surgió la idea de escribir este texto o cuál fue la razón, Javier? Pues a mí me gusta escribir, pero no lo hago con frecuencia. No lo hago. Yo soy docente, soy ingeniero de sistemas eh, y nada tengo que ver con literatura, pero durante muchos años me he dedicado a corregir trabajos de grado y otros textos, entonces, y leer. Entonces, a mí me gusta escribir, pero así, escribo un parrafito, escribo una oración, escribo una hoja y ya. Nunca me he dedicado a escribir muchas cosas, no sé. Bueno, pues déjame decirte que está muy bien escrito y que se nota que te gusta escribir, o sea, lo que uno lee se nota. Y la invitación es a que intentes escribir más allá de una hoja, o sea, al inicio puede ser complejo, pero si te gusta escribir, creo que es una práctica importante que se puede cultivar, y más porque revisas tesis de grado. Entonces, el conocimiento que debes tener sobre la redacción, la gramática y la ortografía debe ser bastante grande. Entonces, aprovéchalo también. Bueno, Gracias. ¿alguien más quiere leer su texto o enviarlo por aquí y yo lo leo? Ah, creo que alguien ya lo envió. Juan Pablo ya lo envió. Ah, Juan Pablo lo envió. Eh, listo. Voy a leer el de Juan Pablo.
Dice, a partir de las 6 de la tarde del 6 de abril de 1994, cuando el avión que transportaba al presidente Juvenal Javi Arimana caía derrumbado en llamas por un misil en Kigali, Ruanda. La vida de Isa Mugwanangoma, un bebé de apenas 12 meses de nacido, quedaría entrelazada a las consecuencias de la guerra posteriormente desatada. Bueno, este texto también está súper interesante y se ve totalmente la fecha, o sea, es decir, se está situando en un momento histórico y además dentro de un contexto en el que hay guerra, ¿no? Bueno, Juan Pablo, ¿te gustaría contarnos por qué decidiste escribir sobre este tema? ¿O cómo lo conoces y demás? Eh, No se No te escucha. escuchamos, Juan Pablo, no escuchamos. Sé que tienes el micrófono abierto, pero no te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, 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 ahora sí. Ahora sí. Otra vez te fuiste. Otra vez no te escuchamos. Qué raro, porque yo veo el micrófono abierto. Sí. Intenta nuevamente, Juan Pablo. A ver. Hola. Sí, ahí Ahora sí. sí. Bueno, voy a dejar ahí quieto a ver si me voy me dicen. Listo, dale. Entonces les decía que con esas líneas yo comencé el semestre pasado una historia, un perfil que escribí sobre un profesor que conocí que vive en Cali y que es es de África. Él nació en Ruanda y le tocó vivir pues en su nacimiento. Él pues nació en medio de la guerra de Ruanda, del genocidio, y, y tuvo la fortuna de escapar. Entonces yo dije, ¿cómo comienzo la historia de esta persona? Entonces yo dije, voy a tratar de entrelazarla con todo lo que estaba sucediendo cuando él llegó al mundo. Entonces dije, voy a tratar de mezclar como esas figuras del avión que derrumbaron del presidente y que eso fue lo que desató, por decirlo así, el genocidio en Ruanda en el 94. Y esa fue la época en la que él nació. Entonces dije, esto puede ser un buen enganche histórico y para darle comienzo a la historia. Sí, está muy interesante. Y bueno, al igual que con Javier, hay algunos elementos que todavía no hemos visto sobre el espacio. Y me parece súper interesante porque miren que uno cuando está escribiendo muchas veces no es consciente de que está utilizando elementos de la escritura que son muy importantes. Pero bueno, ahorita se van a dar cuenta de los elementos que sí han usado y quizás no sabían cómo se llamaban. Bueno, acá Luisa López nos envió su historia, entonces la voy a leer. Dice. El amor de Monse por Darío no fue un flash, se tomó tiempo. Llegó lentamente mientras escuchaba sus historias de Cuba, de sus amigos que se quedaron allá cuando él salió a especializarse en neurocirugía y se quedó en España, y de esa casa en Fontanar donde vivió su historia de amor con Clara. Ay, qué historia tan bonita, una historia de amor. Bueno, si quieres, Luisa, nos cuentas un poco. Bueno, no, esto es el inicio de un ejercicio que hice hace poquito, que tenía que escoger el coprotagonista de una novela que me hubiera gustado mucho y continuar con la historia de esa persona. Estos personajes son de un libro que se llama Como polvo en el de Leonardo Padura. ¿Me puedes repetir el nombre? Es que se entrecortó. Que el libro se llama, el libro que yo escogí se llama Como polvo en el viento de Leonardo Padura. Ok, sí. Pero sí se escuchó lo otro que yo hablé. Sí, sí, es que solamente se entrecortó en esa parte cuando dijiste el nombre del texto, Ah, pero sí. ya está bien. Continúa, tranquilo. No, ya terminé. Ah, bueno, está bien. Muchas gracias. Sí, fíjate que igual en los tres ejemplos que ustedes enviaron, se logra ver precisamente aquí quizás el contexto
social también de lo que estaba pasando, más que una fecha específica, pero igual está marcado entre un contexto social y hay unas características culturales aquí, porque estamos hablando de un país y estamos hablando del amor y el amor pues hace parte de las construcciones culturales. Entonces, gracias por los ejemplos de los tres y bueno, espero que esta parte del tiempo referencial histórico haya quedado clara. María del Mar, hay una persona levantando la mano, Lidia. No sé si de pronto ella Ah, quiera leer bueno. el último. Sí, adelante, Sí, gracias. Es adelante. bien breve. Allá por aquella época saldría a la luz una composición inigualable que marcaría la historia de la música. Junto a los enormes cambios y las crisis económicas, surgía la Novena Sinfonía de Beethoven por el año 1824. Se puede decir que luego de esta pieza hay un antes y un después de la música. Con esta sinfonía se probaron nuevas combinaciones de instrumentos y timbres. Bellísimo, Lidia. Está bellísimamente escrito. Se ve total, o sea, total lo que acabamos de ver. Gracias. Bueno, cuéntanos por qué quisiste escribir sobre este. Bueno, yo soy apasionada de la música, pero tengo esa pasión pendiente. Es decir, yo estudié música de chiquita, muy pequeña y no, es decir, por unos meses y no pude continuar mis estudios y lo tengo pendiente. El estudiar música, el aprender un instrumento y la música clásica es una de las músicas que más me gusta junto con el jazz. Ay, qué bonito. ¿Sí ven cómo también las historias de uno no se pueden desenmarcar de lo que uno es y lo que a uno le gusta, ¿no? Lo que a uno también le llama la atención. Gracias, Lidia. Y Bueno, esas, perdóname, María del Mar, y esas son las historias que después sirven para escribir relatos autobiográficos. muy bien. Gracias. Bueno, no sé, ¿alguien más quisiera participar o si no, pues continuamos? Bueno, vamos a continuar porque aún nos falta una clasificación un poquito extensa. Listo. El tiempo del relato. Dice, es la disposición artística de los acontecimientos según la finalidad del narrador, tal y como aparecen en la narración, orden que no siempre coincide con la presentación cronológica de la historia. Los hechos se pueden relatar de forma cronológica lineal, como lo vimos al inicio, de manera discontinua o en retrospectiva. Miremos a continuación diferentes tiempos narrativos. Bueno, el primero es igual o similar al primero que vimos. Dice narración desde el huevo y significa que el relato comienza en el momento del inicio cronológico de la historia. La narración ab ovo sigue linealmente la secuencia narrativa desde el principio hasta su desenlace. Aquí no me voy a detener porque esto ya lo miramos. Entonces vamos a seguir con el siguiente. Bueno, aquí hay un ejemplo, lo voy a leer y seguimos. Dice, pues sepa vuestra merced ante todas cosas que a mí me llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre. Y por esta manera mi padre, que Dios perdone, tenía cargo de proveer una molienda de una seña que está ribera de aquel río, en la cual fue molinero más de 15 años, y, estando mi madre una noche en la seña, preñada de mí, tomóle el parto y parióme allí, de manera que con verdad me puedo decir nacido en el río. Bueno, aquí vemos una breve historia que tiene inicio, nudo y desenlace, en lo que nos está mostrando, nos está contando cómo fue el nacimiento de esta persona, ¿no? Un ejemplo muy sencillo y similar al que vimos anteriormente, entonces no me voy a detener acá. Vamos a seguir. Sí, esto sí. Listo. Esta es la segunda, que es la narración en medio de la situación. Y dice, el relato comienza en un momento avanzado de la historia. Desde ahí el narrador continúa o retrocede en la narración.
Miren que esto es lo más enriquecedor que nos permite hacer la escritura y es que nos permite ser creativos y no siempre iniciar las historias desde el primer hecho que ocurre, sino que podemos iniciar las historias desde la parte más avanzada, más tensionante y de ahí en adelante ya darle continuidad y pues evidentemente poder contextualizar mejor a quien está leyendo nuestras historias. Esta clasificación temporal me parece muy interesante y también considero que es bastante retadora porque el cerebro intenta organizar las cosas de manera lógica, ¿no? Y de manera como lineal. Esto pasó primero, después pasó esto y así nos organizamos. Y pues escribir un texto no desde el inicio, sino más bien como desde el momento en el que ya la historia ha avanzado, pues yo considero que es un reto grandísimo. Y hay muchos escritores que lo hacen. Em, y bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre algún aporte o conocen algún texto que hayan leído que tenga esta clasificación que les gustaría mencionar? Bueno, ¿no tienen preguntas ni nada? Listo. De Entonces, pronto se me viene a la cabeza un texto, Crónica de una muerte anunciada, que comienza anunciando que van a matar a Santiago Nazar, ok. que digamos que no sería cronológico, sino que ya de antemano se sabe el final del personaje. Ajá. ¿Ese sería el final de la historia o cuando ya la historia ha avanzado? No, o sea, empieza mencionando lo que va a pasar. Ok. Entonces sería en ese que mencionaste ahorita de, de que empieza, sí, narración y media res. Sí, correcto. Lo que está diciendo Diana respecto a la novela es así, entre Crónica de una muerte anunciada. Esta novela empieza por el clímax de la Ok. novela, que es cuando matan al protagonista. ¿Ya? Entonces empieza diciendo el día en que Santiago Manazar lo iban a matar, ta, 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 ta. Así comienza la novela. Entonces, claro, uno como lector dice, Dios mío, desde la primera línea yo me estoy enterando de que van a matar al protagonista, de que ese día van a matar al protagonista. Y luego empezamos a ir hacia atrás para ver cómo llegamos a ese momento. Claro, yo Ujú. eso hace las historias súper interesantes, ¿no? Correcto. Me dan ganas de leerlas ya. Bueno, muchísimas gracias, Diana. Vamos a continuar. Aquí hay un ejemplo también que habla sobre, un ejemplo más sencillo que habla sobre esta clasificación. Dice, sobre el techo de la casa, recortados contra la luz del amanecer, los jotes semejan un par de viejitos acurrucados, vestidos de frac y con las manos en los bolsillos. Los jotes son estos animalitos que se comen a los otros animalitos cuando ya se mueren. No sé si alguna vez los hayan visto. Dice, fue un helado día de julio que Olegario Santana se halló a los jotes en el interior de su calichera, cuando eran apenas un par de polluelos feos y enclenques. Por hacerle una broma, los calicheros más viejos se los dejaron dentro de una caja de zapatos como regalo de onomástico. El onomástico es cuando las personas celebran como el día de su santo, no es su cumpleaños, sino el día de su santo. Era día de Santa Ana. Él, un poco por seguirles la broma y otro tanto llevado por las morriñas de su soledad penitenciaria, se los llevó a su casa. Primero les hizo un nido en el patio y comenzó a darles de comer con la mano. A contar por su exiguo plumaje, las crías no tendrían entonces más de 2 meses de vida. Después, ya un tanto creciditas, las instaló en el techo. Entonces miren que acá nos están contando primero que en el techo de la casa se ven estos animalitos que están ya viejitos y acurrucados, pero después nos cuentan como toda la historia de cómo los halló, de cómo los instaló finalmente en el techo. ¿Vale? ¿Hay claridad sobre esta clasificación o quieren hacer una pregunta o una aclaración? También quería decir que en esta estructura, los cuentos como o las historias posapocalípticas o de ciencia ficción utilizan mucho ese recurso de iniciar anticipadamente, contando un poco avanzado ya o a veces el final.
Sí, muchísimas gracias, Jenny, por tu aporte. Qué interesante. ¿Alguien más? Javier está preguntando en el chat que si de pronto Ay, qué tenemos pena. otro ejemplo. Y yo me acabo de acordar de Cien años de soledad, que vengan que voy a buscar, denme un segundo, yo voy a buscar las primeras líneas porque en Cien años de soledad también pasa algo parecido, si espero que Sí, mi pasa memoria algo no me falle. parecido. Espérense, yo lo Sí, busco. que está En el el coronel pelotón, ahí Aureliano. está. Habría de recordar, ajá, el día que el coronel Buendía lo iban a fusilar, algo así, habría de recordar el día que conoció el hielo, algo así. No recuerdo muy bien cómo comienza, pero eso también tiene que ver con este juego que se hace con el tiempo. Lidia está levantando la mano. Dime. Adelante. Sí. Em, Comentarle o preguntarle si en este tipo de narración tiene precisamente una relación muy estrecha con el flashback, en cuanto a que se comienza por el medio, pero entonces luego se va hacia atrás. Es decir, hay muchas historias que van así, incluso películas, es decir, que van y van regresando hacia atrás. Tantos años antes, es decir, sí, cierto, tiene relación. Sí, eso, aquí la profesora Paula también nos ayuda a responder y dice que sí, claro, porque digamos que no estás como empezando la historia desde el inicio como tal, sino que te estás devolviendo, estás como intentando iniciar de otra forma para después explicar cómo fue que se llegó a ese punto. Entonces sí, está relacionado. Ah, bueno, y aquí nos dice que también existen los flash forward. Ajá. Forward tienen más que ver, es como con el futuro, ¿no? Como Correcto. acciones a futuro. Ajá, Ajá, así también podrían empezar las historias. Las historias podrían también. empezar diciendo, no sé, el día que, no sé, hoy me levanto y el día está un poco gris. Nunca me imaginé que nunca me imaginaría que en un año el día estaría igual de gris y sería mi final, por ejemplo. Wow. Si Sí, yo digo algo así, estoy diciendo que así como estoy empezando, me estoy pensando en que estoy dándole ya al lector, perdón, estoy dándole ya al lector información de algo que va a pasar mucho más adelante en la historia. Pero lo digo desde ese momento. Eso se exacto. llama flash forward. Flash forward. Gracias. Gracias. Listo, vale. Entonces, ¿continuamos? Sí, continuamos. Mm, Y esta es la última, la tercera. Dice, narración en el extremo de la cosa o in extrema res. El relato comienza desde el final de la historia. El lector conoce el desenlace. Sin embargo, lo que lo motiva a seguir leyendo es el deseo de saber qué fue lo que llevó a los personajes a terminar así. Yo acá tengo un ejemplo de un libro, creo que es de un libro que lo tomé bastante conocido, y lo vamos a leer para que ustedes de pronto se vayan acordando si tienen algún otro ejemplo. Dice, bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. Aunque ni el diablo sabe qué es lo que ha de recordar la gente ni por qué, en realidad siempre he pensado que no hay memoria colectiva, lo que quizás sea una forma de defensa de la especie humana. La frase todo tiempo pasado fue mejor no indica que antes sucedieran menos cosas malas, sino que, felizmente, la gente las echa en el olvido. Desde luego, semejante frase no tiene validez universal. Yo, por ejemplo, me caracterizo por recordar preferentemente los hechos malos y, así, casi podría decir que todo, que todo tiempo pasado fue peor, si no fuera porque el presente me parece tan horrible como el pasado. Recuerdo tantas calamidades, tantos rostros cínicos y crueles, tantas malas acciones, que la memoria es para mí como la temerosa luz que alumbra un sórdido museo de la vergüenza. Entonces aquí vemos que desde el inicio nos están diciendo qué fue lo que pasó.
Juan Pablo Castel, el pintor, mató a María Iribarne. Y bueno, nos empieza a explicar por qué para él todo tiempo pasado fue peor, ¿no? En este libro que se llama El túnel. ¿Conocían este libro de pronto? ¿Alguien escribió algo por aquí, por el chat? No sé. Bueno, este sería un ejemplo de esta clasificación y quizás si alguno o alguna tiene algún otro ejemplo o alguna intervención o alguna pregunta antes de continuar, porque esta ya es la última clasificación temporal y vamos con el espacio. ¿Les quedó claro? Em, Es posible que surjan muchas dudas, pero las dudas surgen cuando el docente no está. ok, bueno, está bien. Entonces, Sí, es verdad, Javier. listo, entonces vamos a continuar. Vamos ahorita con el tema final, que es el espacio en la narración. Y precisamente todas las narraciones tienen un ambiente en el cual pues se desarrolla la historia y los personajes que realizan las acciones. Y este ambiente es de tres tipos. Es el espacio físico, el espacio psicológico y el espacio social. Aquí yo quería comentarles que creo que es importante que sepan que uno no utiliza estas clasificaciones de forma separada, sino que a medida que uno va escribiendo las va incluyendo, sino que uno quizás no es consciente de cómo se llaman. Igual pasaba con el tiempo en las narraciones, ¿no? No es como que en esta narración yo voy a utilizar únicamente el tiempo referencial histórico, no, porque se pueden mezclar varios elementos. O sea, lo que los quiero invitar es a que los estudiemos a profundidad para que los tengan claros, pero los pueden utilizar como ustedes deseen, siempre y cuando obviamente el texto tenga lógica, esté coherentemente organizado y ordenado. Pero estos tres espacios se pueden mezclar en una única narración, igual los tiempos que vimos. Entonces vamos a empezar por el espacio físico, que es el medio natural en el que sucede el relato. Se menciona el sitio, lugar o ubicación en donde se desarrolla la narración y se describe el tiempo, la fecha o la hora en el que transcurre el relato. Entonces aquí ya vamos viendo cómo el espacio empieza a relacionarse con el tiempo, ¿no? Si yo hablo de un espacio específico, entonces yo tengo que hablar también de un tiempo específico para poder ubicarme mejor. Y aquí hay un ejemplo que dice así. Por aquel entonces mi domicilio se hallaba en el distrito de Paddington, debido a lo cual no me llevó mucho tiempo llegar a la calle Baker. Holmes, como ya me suponía, se hallaba sentado en su sofá, de espaldas a la pared, embutido en un batín color granate y con el pie derecho vendado y extendido sobre un montón de cojines. Aquí nos están describiendo un espacio físico, pero también nos están hablando de un tiempo, ¿no? Entonces aquí ya empezamos a ver cómo se van entrelazando todas las cosas que vimos anteriormente con el espacio físico. ¿Sí va quedando claro? Sí. Si nos devolvemos al texto, es que estaba mirando el texto que escribió Juan Pablo Penagos, Ok. y ahí me parece que da cumplimiento, bueno, a los tres, pero veo como una relación con los tres espacios. No sé si estoy fallando ahí en mi percepción. El texto de Juan Pablo. Por aquí. Estoy devolviendo. Dice. A partir de las 6 de la tarde del 6 de abril de 1994, cuando el avión que transportaba al presidente Juvenal Tal caía derrumbado en llamas por un misil en Kigali, Ruanda. Sí, hay una descripción de un espacio físico y pues el tiempo está ahí también. La vida de Isa Mubu Nangoma, un bebé de apenas 12 meses de nacido, quedaría entrelazada a las consecuencias de la guerra posteriormente desatada. Sí, este ejemplo aquí no se logran ver los tres espacios aún,
porque nos falta el espacio psicológico, que ese es bastante interesante. Digamos que aquí no, aquí en este texto no podemos ver aún cómo se sentía el personaje, que eso tiene más que ver con el espacio psicológico o qué era lo que estaba pensando en ese momento, sino que aquí más bien nos están describiendo esa escena de lo que estaba pasando ahí históricamente y claramente hay un espacio físico que se está describiendo, pero este está más relacionado con el ejemplo anterior. Y ahorita vamos a ver el espacio psicológico para que nos quede más claro. Bueno, este me parece súper interesante, este me gusta mucho, dice, es la atmósfera emocional por la que pasan los personajes. Se refiere al clima íntimo de la narración, a asuntos psíquicos o emociones que se plantean en ella, como por ejemplo el amor, el suspenso, la aventura, miedo, etc. Este espacio, esta clasificación de espacio me parece muy interesante porque generalmente se concentra uno como en escribir sobre lo que está pasando afuera, pero cuando ya uno se concentra en escribir sobre lo que está pasando dentro, sobre cómo uno se siente o sobre cómo se siente el personaje, ahí hay una atmósfera supremamente interesante por descubrir y por también vivirla y por leerla, ¿no? Como yo pienso que cuando uno se toma el tiempo de escribir sobre el espacio psicológico de un personaje, de intentar como recrear cómo se siente, cómo piensa, también pienso que es un reto muy grande porque las emociones son un tema un poco más complejo de tratar y por eso considero que este espacio es bastante interesante. No sé ustedes qué piensan o si conocen algún ejemplo de espacio psicológico y qué les parece esta clasificación del espacio. Yo pensaría que muchas de las novelas tienden a hacer eso, porque no las novelas de televisión, que también se ven, sino las novelas escritas, porque ahí explican mucho al personaje, quién es, cómo viste, qué siente, cómo observa. O sea, hay una minucia del personaje como tal. Y en lo que menciona, por ejemplo, Juan Pablo, yo diría que ahí se puede complementar ese espacio psicológico, no dejándolo como al aire, como decir, entrelazadas las consecuencias, sino describir de pronto cómo se sentía esa persona o cómo se veía el bebé, qué sensibilidad generaba o causaba. Pues eso es lo que yo creo, ¿no? Sí, es un aporte interesante. Igual yo pienso que como acá nos están diciendo que la atmósfera también se puede ver como el suspenso, el miedo y la aventura que se estaba sintiendo en ese momento, quizás también el miedo de esa situación que uno podría llegar a interpretar, pero eso ya sería más de uno, ¿no? No tanto como el espacio, pero sí se podría complementar dentro del escrito. Y aquí veo que Lidia tiene la mano levantada. Adelante. Sí, gracias. Yéndonos a los relatos autobiográficos, tengo una inquietud y es cómo expresar verdaderamente las emociones, los sentimientos en ese relato tan personal, porque hay algunas cosas que uno las puede contar, pero hay otras que son tan privadas o internas y que muchas veces si lográramos expresarlas, pues ampliarían, le darían un giro totalmente al escrito, pero que muchas veces por cualquier razón no queremos contarlo. Entonces, cómo lograr eso, esa apertura así, de que uno pueda decir, aquí lo dije, pero y lo expresé realmente como lo sentí? Eh, hola, Lidia, María Almar, si me permites, voy a contestarle a Claro, Lidia. sí, claro. Gracias. Bueno, mira, Lidia, eso que tú estás preguntando, efectivamente, plasmarlo en un relato autobiográfico no es fácil, por lo que tú misma estás diciendo, porque es algo muy íntimo, muy personal, que uno dice, pero yo cómo le hago entender o cómo hago para que el lector sienta lo mismo que yo sentí en ese momento, ¿cierto? Que tiene que ver también con esto de la atmósfera de la que nos está hablando María del Mar en el espacio psicológico. La sesión del lunes, la única que nos falta, que les voy contando, esa la voy a dar yo,
En esa sesión vamos a hablar sobre la construcción de personajes y vamos a hablar precisamente de cómo esa construcción de los personajes nos pueden ayudar a poder transmitir eso que tú estás preguntando. Sin duda, que el lector pueda sentir lo mismo que yo sentí en el momento que estoy contando que me sucedió, sea feliz, triste, miedo, bueno, lo que sea que yo haya sentido en el momento. Una de las claves para lograrlo también va a ser la descripción. Y la descripción la vamos a hacer también de eso que nosotros sentíamos en el momento, ¿cierto? No sé, decir algo como, por ejemplo, mm, recuerdo la primera vez que fui al mar. em, no sabía si sentía temor o felicidad, o puedo pensar que eran las dos cosas. Temor porque nunca había estado en un lugar así, porque en ese momento ni siquiera sabía nadar, pero estaba feliz de ver una maravilla de estas frente a mí que nunca, a la cual nunca había tenido, que nunca había visitado. Entonces, con la descripción, perdón, a medida que tú vas avanzando en el escrito, tú puedes ir logrando que el lector sienta eso que tú estabas sintiendo en ese momento. ¿Ok, Lidia? De esto vamos a hablar un Gracias, poco más el lunes. ¿Listo? gracias. Ok. Gracias, profe, y de acuerdo porque las emociones también le permiten a uno conectar, ¿no? Con el lector. Creo que esa es la ventaja de del espacio psicológico. Las emociones Correcto. que te permiten conectar un montón y enganchar. Entonces, utilizar el espacio psicológico al favor de uno. Bueno, y vamos con un ejemplo de espacio psicológico y es este. Dice, una terrible noche pagó por sus acciones. Un demonio se apoderó de sus pensamientos y su mente. La voz del ser maligno en su cabeza le dijo que tenía que pagar por sus acciones y, sin estar plenamente consciente de lo que hacía, la madre tomó a sus dos pequeños hijos, los llevó al río e hizo exactamente lo que le había dicho el demonio. Los ahogó. ¿A qué les suena esta historia? ¿La conocen? Bueno, esta historia es bastante em, conocida. No les... No... Dramática. Es bastante Ajá, dramática la historia, además. sí. Es muy Y triste. Esa es la Llorona, que es un mito, yo creo que omnipresente en toda Latinoamérica. sí, exacto, así es. La Llorona, ¿no? Aquí nos están hablando de lo que pasaba por su mente en ese momento cuando el demonio se apoderó de ella y lo que hizo. Y aquí nos están hablando precisamente de un espacio psicológico. ¿Qué estaba pasando dentro de ella en ese momento para que tomara esa decisión? Entonces aquí ya no nos están hablando de un espacio físico, sino del estado mental de la persona. ¿Qué estaba sintiendo? ¿Qué estaba pensando? Ahora es más claro quizás esta clasificación del espacio. Bueno, yo tomaré eso como un sí y voy a continuar con el último que se llama espacio social. El espacio social son las condiciones sociales en las que se desarrollan las acciones del relato. Tiene en cuenta el nivel cultural, económico, religioso y el estrato social al que pertenecen los personajes de la narración. Bueno, como les mencionaba anteriormente, salirse del espacio social es muy complicado, porque uno finalmente lo termina utilizando, ¿no? Como les decía, desenmarcarse de lo que pasa en un contexto cultural es imposible porque somos seres culturales. Entonces, inevitablemente en todo lo que escribamos, el espacio social siempre va a estar ahí presente. Y vamos con el ejemplo. Dice, la familia de don Damaso Encina era noble en Santiago por derecho pecuniario y, como tal, gozaba de los miramientos sociales. Se distinguía por el gusto hacia el lujo, que por entonces principiaba a apoderarse de nuestra sociedad y aumentaba su prestigio con la solidez del crédito de don Damaso, que tenía por principal negocio el de la usura en gran escala, tan común entre los capitalistas chilenos. Bueno, aquí además de hablarnos de un contexto de un país, nos están hablando directamente de los capitalistas chilenos, nos están hablando también del estrato socioeconómico de la familia de don Damaso, ¿no? Entonces aquí nos están hablando de una característica social bastante importante y de la cual es complejo desembarcarse.
¿Qué les parecieron estas clasificaciones antes de pasar al ejercicio final, ya para cerrar el taller? Si quisieran hacer algún aporte o si tienen alguna pregunta, adelante. ¿Estamos súper claros con todo? Bueno, entonces ahorita ya para cerrar el taller, yo les voy a proponer un ejercicio muy interesante. Este taller no es la primera vez que lo hago y las veces que he hecho este ejercicio con las personas han surgido historias muy interesantes que ellos han escrito. Y bueno, ahorita el turno es de ustedes. Aquí hay 3 imágenes. Cada una de las imágenes corresponde a los 3 tipos de espacio que vimos anteriormente. Y la idea del ejercicio es que ustedes identifiquen a qué tipo de espacios corresponden las imágenes. Es decir, de las 3, escojan una, digan a qué tipo de espacio ustedes consideran que pertenece y planteen una narración de 3 líneas, cortita, por cuestiones de tiempo, y incluyan también el tiempo ahí para que incluyamos todo lo que vimos hoy de manera breve. Y bueno, me cuentan. Yo les voy a dar, em, yo creo que en 5 minutos lo podemos hacer para que alcancemos a leer los textos o lo que escriban y para darles cierre. ¿Qué les parece? Bueno, entonces sí, les voy a dar 5 minutos y a las 3:12 yo vuelvo a hablarles para preguntarles cómo están. Si quieren, podemos hacer lo mismo del ejercicio pasado y es que pueden ir pegando los textos en el chat y los leemos o pues ahorita les damos la voz para que cada uno lea lo que haya escrito.
Bueno, ¿cómo van? ¿Ya terminaron? ¿O necesitan 2 minutitos más? Es un reto grande, yo sé, pero se puede. ¿Cómo van? Bueno, si alguien ya terminó y nos quiere compartir su texto, adelante, nos lo puede enviar por el chat o lo puede leer en voz alta. Lidia está levantando la mano. Adelante, Lidia. Sí, elegí la tercera imagen. ¿Me Ok. escuchan? Ok. Sí, te escuchamos perfecto. Ajá. ¿Cuánta alegría logró en su último concierto aquí? Desde la llegada, que fue en un helicóptero, causando revuelo y algarabía en la multitud, pasando por la pieza inicial, el súper pegado thriller. Todo parecía una perfecta coreografía donde el artista se confundía con el público en un éxtasis increíble. Era todo un ídolo, era Michael Jackson. Ay, Lidia, gracias, me encanta tu creatividad. Has hecho cosas muy interesantes, me gusta mucho eso. Gra- No, eh, Gracias. ay, te faltó decirnos a qué tipo de espacio corresponde. ¿Por qué lo escogiste? Ok. Cultural, social, Bien, el cultural. social. Lo vi por ahí. Cultural, Sí. social. Ajá. El espacio Gracias. social. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir lo que escribió? ¿O En el hasta chat está el de Javier. Ah, bueno. Dice. ¿Lo leo? Sí, adelante, claro. Bueno, pues no está tan lindo como mi compañera que acabó de leerlo, pero es la idea. La gran Por alegría, favor. Adelante, adelante. la gran alegría que se sintió el 19 de septiembre de 2019 con la llegada del violinista Andrés Rieu causó bastante alboroto en la ciudad de Bogotá, pues en cada una de las presentaciones la emoción por parte de los espectadores y seguidores se dejó ver con las manifestaciones de júbilo. Gracias, Javier. Tú también escogiste el último como Lidia, ¿verdad? El número 3, sí. Sí, muy bien. Está muy bien. Ay, me pone contenta que las imágenes les hayan permitido crear escenarios tan diferentes a los dos, ¿no? Ahí vamos viendo que la, que la creatividad y la interpretación de cada uno varía a sus propias vivencias y a sus propias preferencias. Eso me gusta mucho, qué interesante. Bueno, ¿alguien más quisiera compartirnos su lo que escribió? Leerlo o ponerlo en el chat. Yo creo que un hito más y ya podemos ir cerrando, si alguien se anima. Luisa acaba de poner en el chat algo. Listo. Dice por aquí. Sarita, desde la cálida y acogedora sala de su casa, esperaba ansiosa a su padre, que le había prometido cenar con ella. Oh, Sara, Sara Luisa, es que Sara. Luisa, ¿nos podrías explicar sobre lo que escribiste y cuál de los tres espacios elegiste? Pues creo que es muy obvio que escogí el primero. Y no, pues es un texto muy cortico y muy simple, pero yo pienso que ahí se pueden apreciar
los 3 puntos de vista: el espacio físico, que es la sala; el espacio psicológico, la ansiedad de la niña esperando al papá; y bueno, y el espacio social, pues es eh, la idea de cenar con el papá. Sí, muy bien. Está muy bien. Incluye los tres, sí. Muchísimas gracias a todos. Tenemos un último, Pilar, que está Sí, levantando la mano. Sí, dale, sí, Pilar. adelante, Pilar. Escogí la primera. Adelante. Las 3 luces de la lámpara de la calle anunciaban la llegada del oscuro. La niña, con el mentón pegado del frío del ventanal, esperaba siempre pasar un ser vestido con una osamenta y la tela café de la mortaja desgastada. No tenía sombra. Debe ser un alma buena. Wow. Qué bien, qué bonito. Evidentemente ahí se logra evidenciar el espacio psicológico. Y gracias. Ay, qué bonito escrito. Evidentemente tiene un toque misterioso, pero la manera en la que está, en la que escribiste, en la que tomaste los detalles de las lámparas, me pareció súper interesante. Eso es lo que hace interesante la escritura. Cuando uno describe, cuando uno se toma el tiempo como de transmitirle al otro, como dijo la profe Paula, esos detalles. Y eso es lo que tú lograste transmitirme a mí ahorita con lo que me leíste. Gracias. Bueno, si alguien más quiere intervenir, adelante. Y ya, pues entonces eh, podemos ir cerrando. Creo que ya no hay más manos levantadas, ¿verdad, profe? No, ya. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas los que se decidieron inscribir al taller. Espero que pues el taller haya sido de aprendizaje para ustedes, de reconocer algunas cosas. Como les decía, uno a veces escribe y no sabe que está usando esto, pero todo el tiempo lo estamos haciendo. Y también espero que se animen a escribir sus relatos autobiográficos para que participen en el concurso y ojalá que puedan ganar. Y bueno, no sé, me gustaría escucharlos cómo se sintieron o, o qué les pareció, cómo se sienten, si les quedaron cosas claras o si aún tienen dudas, pues me pueden decir y yo con mucho gusto les puedo solucionar las dudas. Bueno, en el chat hay gracias, 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 muchas gracias. Ay, con todo el gusto. Espero que se hayan sentido bien. Bueno, muchas gracias a María del Mar, excelente espacio. Como les comentaba en un principio, pues María del Mar ya hasta hoy va a estar con nosotros en el Centro de Lectura y Escritura. Pues le deseamos muchísima suerte a María del Mar de ahora en adelante. Para nosotros fue un placer haberla tenido a ella como tutora durante todo este tiempo, porque pues ha sido un gran apoyo para toda la comunidad de la universidad, estudiantes, profesores, bueno, para todos los que la han necesitado. Muchas gracias, María del Mar. Muchas gracias por este espacio. Y bueno, a ustedes muchas gracias por haberse conectado, por haber estado en este cuarto taller. Les recuerdo que el lunes tenemos el último taller, que es sobre la construcción de personajes. Yo estaré ese día acompañándolos, yo daré el taller. Entonces, bueno, espero que todos puedan asistir. Bueno, les mando un abrazo muy grande. Ah, vengan, antes de irnos, voy a pegarles en el chat la página de nuestro centro donde están las bases del concurso. Recuerden que aunque el concurso es únicamente para estudiantes de universidades de habla hispana del mundo, pues yo sé que aquí hay algunos que son profes y que pues ya no están vinculados como estudiantes, pero igual pueden pasar la información a sus estudiantes. Entonces, ok, María del Mar, que el profesor Javier te está pidiendo el correo. Por favor, lo puedes escribir ahí en el chat y yo ya les voy a pegar en el chat las bases del concurso. Galu dice que qué lástima que el concurso sea solamente para estudiantes. Bueno, Galu, después podemos pensar en hacer una categoría para profesores. De pronto, vamos a ver, de pronto se nos ocurre una idea de esas locas más adelante. De todas maneras, como yo quedo con la base de datos de pues, tus correos y todo, pues cuando vayamos avanzando en otras versiones del concurso, pues podría avisarles. ¿Listo? Bueno, denme un segundo que voy a compartirles ya el enlace
del concurso, de las bases del concurso, porque de pronto pueden compartírselo a alguno de sus estudiantes o a alguien que conozcan que, pues que ustedes piensen que podría interesarles el concurso. Entonces, denme un segundo. Bueno, María del Mar ya pegó el correo de ella ahí en el chat y ahí está también la Perdón, página de nuestro perdón, centro. Dime, parece Lidia. que, sí, parece que el correo, no sé si es así, Es MNN. así. O es, Sí, oh, sí, es perdón. así, Lidia. Siempre pasa lo mismo con el correo de María del Mar. Es que cuando le crearon el correo aquí en la universidad lo crearon así. Yo creo que María del Mar lleva 5 años explicándole a todo el mundo que así es el correo. A todo el Entonces sí, mundo. es así, Ese es es mi así. correo. Ese es el Así correo. tal cual, cópienlo y péguenlo Ajá, y tal cual como está. Voy a así darles tal el mío también por si acaso. De todas maneras, conmigo vamos a vernos el lunes, ¿muy bien? Yo estaré en el último taller. Entonces ahí está mi correo también, lo pueden copiar. Y bueno, pues un placer haberlos tenido nuevamente y nos vemos el lunes, ¿está bien? Muchas gracias. Gracias.